Por allá nos espera un tubérculo para hacer una deliciosa receta. Hermoso día para estar entre las plantas y también es un muy lindo día para hacer una receta. Me voy a acercar a la planta responsable de este video. Se trata del topinambur. La planta ya se secó, así que ahora voy a revisar si debajo en la tierra tenemos tubérculos. Miren qué linda cosecha. Ahora vamos a ir con estos tubérculos adentro para continuar con el video. Bueno, acá ya tenemos los tubérculos de topinambur. Hoy estos tubérculos se van a convertir en un delicioso hummus. Para el que no conoce el topinambur, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video, junto a otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Les cuento que para esta receta voy a utilizar 400 gramos de topinambur. Ahora les voy a presentar el resto de los ingredientes. Bueno, acá tenemos todos los ingredientes que vamos a utilizar para hacer esta receta. Por acá tenemos el ingrediente estrella, tubérculos de topinambur. Como les dije, para esta receta voy a utilizar 400 gramos. Por acá tenemos aceite de oliva. Para esta receta voy a utilizar un chorro o el equivalente media copita. Por acá tenemos un limón. Vamos a utilizar el jugo o zumo de medio limón. Y por acá tenemos un diente de ajo. Luego, para condimentar, vamos a utilizar sal y pimienta a gusto. Ahora vamos a pasar a la parte de la preparación. Lo primero que vamos a hacer es pelar los tubérculos. Bueno, una vez pelados los tubérculos, ahora los voy a cortar en trozos más pequeños. Una vez cortados los frutos, ahora vamos a la cocina. En la cocina voy a cocer al vapor los tubérculos. También se podrían cocer al agua. Esperamos hasta que estén bien tiernos. Listo, ya están los tubérculos bien tiernos, así que ahora retiramos y dejamos enfriar. Una vez que se enfriaron los tubérculos, los colocamos en una procesadora. Ahora agregamos el aceite de oliva, el jugo de limón, el diente de ajo, condimentamos con sal y pimienta a gusto, tapamos y procesamos. Ya está listo el hummus de topinambur. Ahora a presentar y luego a probar. Y así quedó el hummus de topinambur. Esto promete mucho. Así que ahora voy a pasar al momento más lindo. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar el hummus de topinambur. Bueno, llegó un momento más lindo del video, sin duda, y el más esperado por mí, que es el momento donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de un hummus, y el sabor lo regala el tubérculo de topinambur.
Ya estoy bien preparado, cucharita en mano, una porción de hummus y con ganas de probar el hummus de Topinambur. Así luego les cuento. Vamos, al momento más lindo, a darle al pico. Vamos. Mm, me quedé sin palabras. Delicia total. Por favor, lo que es esto. Increíble este aderezo. Voy a probar una segunda cucharada, así luego les cuento. Mm, tremendo, tremendo. Voy a parar porque si no, no voy a poder seguir contándoles. Si cosechan topinambur, hagan esta receta y luego seguramente me lo van a agradecer. Es una delicia total. Quedó increíble. La textura más cremosa no puede ser y el sabor es delicioso. Ahora les doy una idea de qué se trata. Este aderezo es increíble, tiene muchísimos matices de sabor. El topinamur le da un sabor como a papa o patata salvaje, más fuerte, con un poquito de gusto a tierra. Mezclado al sabor salvaje del topinambur están los otros sabores, el de la pimienta, el del aceite de oliva, el ajo y el infaltable jugo de limón. Entre todos hay muchísimos matices de sabor. Este aderezo se parece un poco a la clásica mayonesa, pero este quedó más fuerte, más salvaje diría yo. Bueno, y para aquella persona que no conoce de qué se trata este tubérculo increíble, el topinambur, ahora al finalizar este video les voy a dejar un video donde les cuento bien de qué se trata. Además les cuento que ya tenemos otras recetas realizadas en el canal con este tubérculo, no se lo pierdan. Seguramente les voy a dejar algunas de las recetas que ya hemos preparado con este tubérculo. También les voy a recomendar otro tubérculo que tenemos, en ese caso es un tubérculo andino llamado yacón. Les voy a dejar un video al respecto, así lo conocen. Bueno, ahora me voy a despedir, pero hasta muy pronto. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó muchísimo hacerlo, pero sobre todo probar el resultado final de la receta, la cual es una delicia total. Se las recomiendo, háganla y después me cuentan. Si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.